análisis, que en este caso es la unidad de análisis 1, tiene un valor, que es el valor que asume la unidad de análisis 1 en la variable ciclo. Por eso tripartita, porque tiene tres partes: valor, unidad de análisis y variable. ¿Sí? Esa es lo que se llama la estructura tripartita, ¿no? A ver si ya llegaron. Ahí se cargaron los dos archivos, así que ahí están las bases, las pueden descargar. Bien, esto que ustedes ven acá es la matriz de datos o la base de datos, es lo mismo, ¿sí? Es el resultado de los valores asumidos por todas las unidades de análisis en las 210 variables que tiene esta base. Es una base grande en cuanto a la cantidad de variables. Lo ven acá arriba, que ¿ustedes ven el cursor mío o no? El mouse. ¿Sí? 210 variables y, como veíamos antes hasta abajo, 9.117 unidades de análisis. Son 9.117 docentes de nivel secundario de toda la Argentina que fueron encuestados, en este caso por el Ministerio de Educación y UNICEF. Entonces, si nosotros nos desplazamos hacia la derecha, ven arriba, lo que vamos a ir viendo son todas las variables que nosotros tenemos, ¿sí? Hasta llegar a la última, hasta la variable número 210, que es lo del ponderador, que no importa ahora en este caso. Y si nosotros nos desplazamos hacia abajo, lo que vamos a ver con estos numeritos son las distintas unidades de análisis. No las podemos identificar, tenemos un código de identificación, pero no tenemos nombre y apellido del docente, ¿sí? Porque, como decía el cuestionario, se trataba de una encuesta anónima. Bien, entonces, ¿qué podemos? Esto es el resultado final. Este es el resultado final con todos los datos ya cargados, pero nosotros podríamos tener una nueva base de datos, una nueva matriz en la que la tengamos en blanco. ¿Qué quiere decir en blanco? Que no tenemos ni variables cargadas ni unidades de análisis. ¿Cómo arrancaríamos con esto? ¿Cómo arrancaríamos? Lo primero que tendríamos que hacer es cargar una por una las variables. Puede ser que trabajemos directamente en el SPSS o puede ser que trabajemos en el Excel y que después eso lo exportemos al SPSS. Eso es algo también bastante común, porque para mucha gente es más fácil cargar la información en el Excel porque le resulta más amigable, y luego exportarla al SPSS. Pero suponiendo el ejemplo anterior, nosotros podríamos tener ID, código del docente, por ejemplo. Nosotros podríamos tener edad y nosotros podríamos tener comunicación escuela-familia. ¿Sí? No, tenemos los nombres de las variables, siempre tienen que ser cortos. Ahí tengo como una pregunta. Sí, dale. Cuando vos trabajas con el Excel nada más puede filtrar esa información que esté como numeralizada, ¿sí? En este caso del SPS, lo que te permite es poder trabajar con datos que sean en letras. Ahí te colabora o filtra eso. ¿O porque acá en este caso no tienes números para las respuestas de las variables? Sí, pueden ser respuestas, lo que se llama cadena. Ven, por ejemplo, yo acá le digo, bueno, ¿ustedes están viendo esta base vacía ahora? Sí. ¿O se quedaron viendo la otra? La otra. Ah, perdón, porque tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Entonces comparto pantalla, acá, esta. Acá lo que hice yo fue, ahora sí lo ven, una que está vacía. Acá lo que hice yo fue archivo, nuevo, una nueva base de datos que estoy creando desde cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero tengo que cargar las variables y después voy a cargar los datos correspondientes a esas variables. Entonces, por ejemplo, ID, código de identificación. ¿Cuál es el ancho que puede tener? Es la extensión. Entonces acá pongamos 5, hasta 5, sin decimales. ¿Cuál es la etiqueta? Siempre el nombre es un nombre corto y la etiqueta puedo extenderme más. Código, identificación, docente. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores? Ninguno. ¿Cuáles son los valores perdidos? ¿Cuántas columnas tiene esto? Esto no importa. ¿Sí? ¿Qué tipo de entrada tiene? Bueno, es una variable numérica. Lo mismo la edad, pero acá en la edad le voy a poner que el ancho va a ser máximo 2, porque no voy a... ¿Qué quiere decir? Que solo admite 2 dígitos la variable edad, es decir, no voy a tener ningún docente de 100 años,
supongamos, que requiriera 3 dígitos para cargarlo. Entonces le pongo 2. Y acá le pongo edad. Comunicación escuela-familia. Esta es una variable también que vamos a cargar como numérica, pero que va a tener solamente un dígito. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le pongo un dígito? Porque esto a mí me previene. José, no cerrás que estoy grabando y me tapa el sonido. Es decir, que acá, cuando yo estoy cargando, no me va a dejar. Si yo pongo mal el dedo y pongo 22, no me va a dejar ponerlo. Me va a dejar poner 1 o 2. ¿Sí? Entonces, los valores, la etiqueta acá es comunicación, escuela, familia. ¿Sí? Porque acá sí ya lo puedo poner completo. Y acá le voy a poner que 1 va a ser sí y 2 va a ser no. Entonces, esos son los valores posibles. Supongamos que lo estamos haciendo solo a modo de simulación y tenemos solo estas 3 variables. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar los valores. Supongamos nosotros tenemos los cuestionarios en la mano. Vamos cargando. Bueno, primer cuestionario, código de identificación del encuestado, ¿sí? 5.789. Perfecto. Edad 25. Comunicación escuela-familia. Es más fácil cargar unos y 2 que cargar sí y no. O que cargar, por ejemplo, si fuera nacionalidad argentino, brasilero, colombiano, uruguayo. Es más fácil ya tenerlo codificado previamente. Argentino 1, brasilero 2, uruguayo 3, colombiano 4. Es más fácil cargar 1, 2, 3 y 4 que escribir todas las veces la nacionalidad completa. Entonces, comunicación escuela-familia, supongamos que en este caso es 1. Vieron que me lo modificó automáticamente y me puso sí. 5.780. 60 años, no tuvo comunicación con la familia. 5.781, 35 años. Yo tengo una pregunta, ponele, Dale. es más operativa que otra cosa. Para, no sé, esto porque sí, no, y es uno y dos nada más, pero todas esas respuestas que eran múltiples y yo que tenían un montón de opciones. Por ejemplo, si vos te escribiste en comunicación, escuela, familia, no sé, o nacionalidades, puede haber un montón, no solo 4, y no te acordás los códigos, por ejemplo, tipo es, no sé, si pones argentino, después te lo pasa automáticamente al número, ¿o no? También. Sí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, nacionalidad. Numérico. ¿Cuántos valores va a haber? Vamos a poner sin decimales. En este caso no necesitamos los decimales y vamos a poner 2. Pues supongamos que puede haber. Entonces acá le ponemos nacionalidad. Cargamos los valores. 1, Argentina. Claro, digo, ahí ponele que haya, no sé, hasta 10 nacionalidades distintas. Sí. Digo, si vos pones allá, tipeás argentino, después acá se te traduce listo. Sí. O sea, en ese caso sería más fácil tipear la nacionalidad y que después se traduzca. Claro. Y volver Pongamos todo el así. tiempo a los valores. Exacto. Pongamos así, por ejemplo, otra. Supongamos, por supuesto, acá tendríamos que tener algún criterio. Detrás de esto siempre hay criterios teóricos, por supuesto, ¿no? Argentino, uruguayo, brasileña, colombiana. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque yo sé que en el universo de estudio con el que yo estoy trabajando, estas son las nacionalidades más frecuentes y es muy raro que aparezca alguien que esté por fuera de esto. Pero también podríamos decir argentino por un lado y otro por el otro. ¿Sí? 2 valores nomás, argentino y otra nacionalidad, o podríamos decir argentino, otros países de América Latina, otros países fuera de América Latina, podríamos decir 3, dependiendo siempre del universo con el que nosotros estemos trabajando y un cierto conocimiento previo que tengamos de eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo voy a los datos, acá si yo pongo AR, por ejemplo, ya me completa Argentina. Ah, ok, eso tiene como autocompletar. Claro, o puedo poner 1, también me lo considera como Argentina. Si Igual, digo, sí. hablando de si esto es una tarea cotidiana de un trabajo de un data entry, por ejemplo, es como que son muchos casos y no te pones a poner el nombre colombiano, argentino. Hay una lista de códigos que, bueno, lo vas sistematizando. Y ahí, Claro. Martín, un detalle tonto, bueno, viste que podés tocar un botón y te aparece el número, se te convierte a Sí. ese. Y tocas ahí. ¿Lo ven acá, etiquetas de valor? Entonces, si fuese una base grande y ya tenés todo y no te acordás que son todos esos números, tocas ahí y se te traspasa. Eso está bueno, no sé. Sí, se convierten los códigos en las etiquetas. Yo lo decía como nada que ver, pero pensando, por ejemplo, en los programas esos que son, no sé, para
estaban escritos, viste que tocas cualquier código y te traducen el ítem o al revés, y se podía hacer así, igual que este, pero sí, era eso. O sea, eso, no te acordás los códigos, o qué sé yo, si tenés Sí. un montón, eso no es lo mismo tener 1 o 2 o tener del 1 al 25, es como si tenía esa función. Sí, está bien. Sí, siempre es bueno manejar código. La policía sabe muy bien de hablar en código y decir tengo un 6535 para que la persona no sepa de qué están hablando, pero ellos saben a qué etiqueta de valor corresponde ese código. Bien, entonces, ¿por qué esta tarea después, como decía Dolo, sería más fácil para un data entry? Porque en el propio cuestionario, ¿sí? Como ustedes lo habrán visto en el otro, podemos ya tener cargados directamente los valores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que argentino ya en el propio cuestionario veo que es 1. Entonces, si tengo un circulito dentro de eso, ya directamente cargo 1 y no tengo que andar pensando demasiado si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Bien, entonces esto que estoy haciendo, esto que estamos viendo hasta acá, sería la forma de armar una matriz de datos o una base de datos desde cero, a partir de los, estoy inventando por supuesto, pero a partir de los datos que nosotros ya tenemos sistematizados de los distintos cuestionarios con los que estamos trabajando. Entonces, primero cargo las variables y después voy cargando la información referida a cada una de mis unidades de análisis, 2, 3, 4, las que sean, para cada una de esas variables. ¿Sí? Eso en el caso de que no tengamos la base de datos. Nosotros ese proceso ya lo tenemos. Lo hizo el Ministerio de Educación, lo hizo UNICEF, y nosotros tomamos esa base de datos ya cargada. ¿Sí? Y tenemos esto. ¿Sí? Ahí lo ven. Tenemos ya una base de datos cargada previamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el resultado de todo ese... Por eso yo decía, tenemos que entender la lógica. Porque ahora viene todo esto, ¿ok? Está bárbaro. Tenemos estos 9.000 y pico de casos. ¿De dónde salió todo esto? Todo esto salió de personas que manualmente cargaron los resultados de una encuesta que tomó mucho tiempo pensar, variables que tomó mucho tiempo operacionalizar, discusiones teóricas, discusiones metodológicas, discusiones epistemológicas, que dieron lugar a un cuestionario, que después dio lugar a un trabajo de campo, que después dio lugar a una carga de datos que a nosotros hoy nos permite tener esto. ¿Sí? Entonces tenemos ya, ¿qué se hizo acá previamente? Tenemos todas las variables cargadas, ¿se acuerdan que eran 210? ¿Sí? Y tenemos cargada toda la información referida a nuestras 9.117 unidades de análisis para cada una de esas variables. Lo fundamental que tenemos que saber cuando nos metemos por primera vez el SPSS es que existen estas dos pestañitas de abajo, la vista de variables y la vista de datos. ¿Sí? La vista de variables es lo que nosotros primero vamos a cargar, como decíamos antes, si tenemos que armar la matriz de datos desde cero, es decir, si no la exportamos desde el Excel. Y la vista de datos es lo que vamos a ir cargando una vez que ya tenemos cargadas nuestras variables en función de los resultados que nos hayan dado las diversas unidades de análisis en cada uno de esos cuestionarios. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Cuando la exportás del Excel a la base, ¿hay que modificarla o cómo es ese traspaso, digamos? No, en general no, pero el SPSS te pregunta si todas las variables que vos tenés en la primera fila son los nombres de las variables. Si toda la información que vos tenés en la primera es el nombre de la variable. ¿Sí? Eso es lo primero que vos tenés que tener. Si lo haces de esa manera, te va a reconocer eso como nombre de la variable y te lo va a transformar. ¿Sí? Si no, después vos vas a tener que cargar una por una los nombres de la variable. Pero en general, el proceso de exportación de SPSS a Excel o viceversa es bastante sencillo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo una consulta. ¿Por qué me decías que antes que en la matriz puede haber observables o no? Puede haber observables o no. Porque, porque vos habías dicho que estaban los indicadores. Claro. En la matriz de datos estaban los indicadores. No está mal. En realidad lo que están son las variables. ¿Sí? Independientemente de que sean directamente observables o no. ¿Por qué? Porque vos podrías tener, por ejemplo, acá una variable que fuera
nivel socioeconómico. ¿Sí? Y nivel socioeconómico nosotros sabemos que no es un indicador. ¿Se acuerdan de esa diferencia? O clase social, por ejemplo, o compromiso escolar. El compromiso escolar es una variable, sí, pero es una variable compleja, no es un indicador. Sin embargo, nosotros podemos acá tenerlo cargado directamente, alto, medio, bajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya previamente hicimos la operacionalización de la variable compromiso escolar, identificamos sus dimensiones, identificamos todo un conjunto de indicadores que nos interesaban, ¿sí? Pero no necesariamente lo que aparecen acá en esta matriz de datos son indicadores. Podrían aparecer los indicadores también, pero también podría aparecer directamente la variable compleja. O también podrían aparecer los indicadores y a partir o en función de los valores que una unidad de análisis determinada adquiere o obtiene en cada uno de esos indicadores, nosotros a partir de ahí podríamos tener el cálculo del valor que le asignamos a esa unidad de análisis en la variable compleja. ¿Se entiende? Pero si vos tenés una variable compleja, ponele, o sea, la operacionalización y qué sé yo, lo haces como en otro archivo, digamos, y la cargas acá directamente ya terminada, por así decirlo. Es una posibilidad o podríamos, por ejemplo, hacerlo de otra manera. ¿Sí? Volvamos acá. Porque ponele, no sé, para clase social capaz que tenés, no sé, 20 indicadores, entonces los tendrías que cargar aparte. ¿Lo puedo cargar aparte o lo puedo cargar en la propia base? ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos acá una nueva variable que fuera nivel de ingresos. No puede haber espacios cuando yo cargo el código. ¿Sí? Eso sí lo puedo poner en la etiqueta. Nivel de ingresos. Y tengo un máximo de caracteres. ¿Sí? Supongamos acá que el nivel de ingresos tiene 3 valores. ¿Sí? Alto, medio y bajo. Y que después nosotros tenemos, bueno, ocupación. Vamos a hacerlo bien sencillo. Ocupación. Calificada. Lo estoy haciendo muy sencillo, por supuesto, esto es mucho más complejo. Y no calificada. Y después tengo nivel educativo. Sencillo también, esto fue previamente operacionalizado. Alto, medio y bajo. De estos 3 indicadores, yo voy a obtener una variable compleja que podría ser clase social, por ejemplo. Entonces puedo cargar tanto los indicadores como la variable compleja. Sí, vamos a hacerlo bien sencillo, por más que no sea lo más adecuado teóricamente. Yo acá tengo cargados entonces los 3 indicadores que estoy considerando, nivel de ingresos, ocupación y nivel educativo, y el resultado que es la variable compleja, clase social. ¿Sí? Yo, ¿cómo voy a obtener esto? ¿Cómo voy a llegar a cargar alta, media o baja? Por ejemplo, yo voy a obtener un resultado, voy a tener que tomar alguna decisión teórica de decir, bueno, ¿cómo considero que alguien es de clase alta, de clase media o de clase baja? En función de los resultados que obtenga. Entonces, si tiene ingresos altos, pongamos que teóricamente yo ya lo considero de clase alta, o no. O digo, para ser de clase alta tiene que tener ingresos altos y un nivel educativo alto. Bueno, ahí dependerá teóricamente cómo lo vamos a definir nosotros. Pero también puede ocurrir que nosotros no carguemos manualmente el valor de la clase social, porque puede ser muy trabajoso hacerlo, sino que le pidamos al programa
que nos lo cargue en función de los resultados que obtengamos, que las unidades de análisis obtengan en cada uno de estos tres valores. Para esto hay una función que podemos ver más adelante, que es datos, no, transformar acá, calcular variable, transformar, calcular variable. No lo vamos a ver ahora, pero nosotros podríamos decir nivel de ingresos más ocupación más nivel educativo es clase social, por ejemplo. El valor que me venga acá, ¿sí? Si esto me da 5, 1, si me da 3 es clase alta, si me da 2 es clase media, si me da 1 es clase baja. Bueno, es más complejo de cómo lo estoy haciendo, pero así es como se llegaría a eso. Bien, volvamos a la otra. Bien, entonces tenemos ya... Sí. Antes que no me tengo que retirar, pero te quería hacer una consulta antes. Viste que cuando vos estabas cargando la información ahí te aparece algo que colocabas numérico, pero en todos colocas numérico. ¿Cuándo no es numérico? Cuando no es numérico, cuando nosotros cargamos, por ejemplo, cuando no tenemos valores predeterminados, cargamos información textual. Por ejemplo, todas las preguntas abiertas, acá, en lugar de poner numérico, se pone cadena. O, por ejemplo, si tuviéramos que poner el nombre de la persona, no tenemos asignado los nombres de manera predeterminada, sino que eso sí, el data entry lo tiene que completar, entonces ahí se pone cadena, ¿sí? En general son las dos que se usan. Numérico cuando tenemos valores predeterminados, ¿sí? Que no quiere decir que sean valores numéricos, sino que nosotros los transformamos en números. La nacionalidad no es que los valores son numéricos, pero nosotros los codificamos y le pusimos argentino 1, brasilero 2, uruguayo 3. ¿Por qué? Porque resulta mucho más sencillo cargarlo. Si nosotros le pusiéramos cadena, ahí lo podemos cargar directamente como texto. Pero ¿cuál es el problema de eso? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se cargan datos de lugar de residencia. Que si nosotros lo dejamos como cadena, el programa no nos reconoce la diferencia si está con mayúscula o minúscula. Por ejemplo, si alguien pusiera de localidad de residencia Villa del Parque, supónganse. Si alguien pone Villa mayúscula, del minúscula, Parque mayúscula, y otro pone Villa mayúscula, del mayúscula, Parque mayúscula, para el SPSS son dos valores distintos, ¿sí? Entonces esto es un problema, porque después nosotros vamos a hacer una distribución de frecuencias y nos va a aparecer como dos cosas distintas lo que es lo mismo, ¿sí? O si alguien pone Cava y otro pone Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el programa no sabe que es lo mismo. O si alguien pone capital, o pone Buenos Aires, o pone Ciudad de Buenos Aires, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para nosotros todo eso sería lo mismo, pero el programa lo reconoce como valores distintos. Entonces es mucho más recomendable ahí poner Cava o Ciudad Autónoma de Buenos Aires como uno, ¿sí? Y que después esas categorías ya las asignemos ya directamente a esos valores. Bárbara, y la otra pregunta es, en caso de que nosotros en el trabajo desarrollemos una idea, ¿podemos aplicar como la tipología, según lo que nos explicaste ahora, de la agrupación de diferentes variables? Podría llegar a ser, ¿sí? Podemos nosotros construir esas tipologías en base a lo que consideremos que aplica para nuestro trabajo teórico. Podría ser, era un poco lo que ustedes no habían pensado para el trabajo práctico, para el... Que lo habíamos pensado, pero no se podía hacer. Era sí. Bien. Sí, hay que ver si lógicamente se puede. Podrían hacerlo, hay que ver si no tiene un grado de complejidad muy alto como para que a ustedes les exija demasiado tiempo que vaya más allá de la consigna.